Victimarios no están por encima de víctimas. Fiscal Barbosa, tras fallo de corte sobre paz total. Victimarios no están por encima de víctimas. Fiscal Barbosa, tras fallo de corte sobre paz total. En entrevista con Noticias Caracol, el fiscal Francisco Barbosa sostuvo que los colombianos no pueden estar sometidos a que todo el tiempo tengamos un gobierno que piense en los criminales y no en la gente de bien. A raíz de la decisión de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de algunos artículos de la Ley de Paz, el fiscal Francisco Barbosa dijo que algunos de los liberados por petición del presidente Gustavo Petro podrían volver a prisión. Corte Constitucional avaló la legalidad de la paz total, pero hizo unas aclaraciones. En entrevista con Noticias Caracol, el fiscal Francisco Barbosa reafirmó lo dicho en Neiva durante el tercer encuentro académico de la jurisdicción disciplinaria. Hay un espaldarazo de la Corte Constitucional a la labor que se ha hecho por la Fiscalía cuando dijimos que se requería una ley de sometimiento, cuando se me solicitó por parte del presidente de la República la suspensión de unas órdenes de captura de narcotraficantes. Yo dije que no se podía porque no había fundamento legal. La Corte Constitucional nos da la razón, enfatizó Barbosa. Frente a la idea de voceros de paz, que es una figura que se creó en un artículo de la Ley 2272, que fue sobre la que se pronunció la Corte y que tenía que ver con personas de organizaciones sociales humanitarias que podían ser nombrados voceros de paz para ser parte de mesas de negociación. La Corte fue clara en decir que no hay posibilidad de que el Ejecutivo determine quién sale o quién no sale de la cárcel, es la rama judicial del poder público, agregó el funcionario. Paz total deterioró seguridad en Colombia. Esto dicen militares y policías retirados. El fiscal Francisco Barbosa mencionó que personas de la primera línea no van a poder salir cuando han cometido delitos comunes. Los victimarios no pueden estar por encima de las víctimas. Tantos colombianos que sufrieron la pérdida de su libertad, de sus derechos, de sus bienes, no pueden estar sometidos a que todo el tiempo tengamos un gobierno que piense en los criminales y no piense en la gente de bien. Lo que se demuestra es que el jefe del fiscal es la Constitución colombiana, la ley y no el presidente de la República. El jefe de los jueces es la Constitución y la ley y no el presidente de la República, enfatizó. Fiscal Francisco Barbosa y sus anuncios sobre la primera línea. Urgente, Fiscalía anuncia que solicitará órdenes de captura contra voceros de paz de la primera línea que fueron dejados en libertad por petición del gobierno Petro. La noticia se da luego de que la Corte Constitucional hiciera una dura advertencia y el presidente Gustavo Petro no pudiera lograr liberar a miembros de la primera línea presos. Luego que la Corte Constitucional declarara exequible la ley de paz total del presidente Gustavo Petro, con algunas restricciones como la liberación de criminales bajo la figura de voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, el fiscal general, Francisco Barbosa, dejó claro que los llamados voceros de paz que salieron de las cárceles serán recapturados. Sin dejar ninguna duda, el fiscal Barbosa dijo que los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia, en los próximos días, tendrán las órdenes de captura de las personas que salieron de la cárcel como voceros de paz. Contexto: fiscal Barbosa se sacó el clavo con Petro tras fallo sobre paz total. No era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel. Y es que según la información entregada por la Corte Constitucional sobre la trascendental decisión que tomó, dejó en claro que ni los delincuentes que se vincularon a las protestas, ni los peligrosos criminales, que ya están detenidos y forman parte de grupos ilegales, pueden salir de las prisiones por capricho presidencial. La Corte puso punto final a este debate, pues declaró inexequible la posibilidad de que lo hagan personas que se encuentren en privación de libertad, esto porque vulnera los derechos de las víctimas. Es decir,
no se podrán dar escarcelamientos bajo el argumento de participar en los diálogos o negociaciones. Cuando estaba el presidente electo, en ese momento, Gustavo Petro, en efervescencia en su discurso y emoción, dijo: "Le solicito al fiscal general que salgan de la cárcel los muchachos de la primera línea, porque han sido capturados ilegalmente". Incluso, la vicepresidenta habló de presos políticos. Hoy la Corte Constitucional acaba de declarar inexequible esa disposición y, por ende, seguramente los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia, en los próximos días, solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz y se les otorgaron esas libertades. Y agregó el fiscal que estamos haciendo el balance para saber cuáles son las personas que salieron como voceros de paz. Hay que distinguir la palabra con gestores de paz, que es otra figura jurídica que está amparada por la Ley 975 de personas que hacen parte de organizaciones al margen de la ley y que pueden tener esa figura, pero aquellas que no hacen parte de organizaciones al margen de la ley, la Corte ha dicho que es inconstitucional. 1 año y medio de desgaste, simple y llanamente porque las cosas se tienen que hacer en derecho. Hoy la rama judicial está sosteniendo la institucionalidad colombiana, precisó Barbosa al celebrar el hecho de que la Corte Constitucional le dio la potestad al Congreso de la República para que defina el grupo que puede entrar a negociar la paz total. No era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel, manifestó el fiscal general en el encuentro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se realiza en la ciudad de Neiva. En este sentido, aseguró que en múltiples escenarios se le había advertido al gobierno de las incoherencias y falencias en la potestad que se había adjudicado el presidente de ordenar libertades a los integrantes de estos grupos. El presidente tiene la posibilidad de solicitar levantamiento de órdenes de captura razonadas y la rama puede decir sí o puede decir no, explicó el fiscal general, al recordar que sus funcionarios tienen intactos los principios de autonomía para tomar decisiones. La peligrosa primera línea. Un nuevo grupo criminal nació en Colombia. Semana destapa en exclusiva la cara oculta de esta organización. Documentos, grabaciones y seguimientos de autoridades a transacciones millonarias demostrarían nexos con disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia y el ELN. Estarían haciendo otro grupo criminal. Aunque la primera línea se dio a conocer durante el paro del 28 de abril como un grupo espontáneo y pacífico de jóvenes inconformes que encabezaban las manifestaciones, las autoridades concluyeron otra cosa: se trataría de una organización con rasgos criminales que importó el modelo de las protestas chilenas y se viene gestando desde hace casi 2 años, cuando el presidente Iván Duque enfrentó las primeras protestas. Desde noviembre de 2019 los integrantes de la primera línea han transitado al uso del terrorismo como el mecanismo para causar daño sistemático y daños colaterales, dice un informe reservado de inteligencia, conocido en exclusiva por Semana, denominado Carácter Criminal del Esquema Organizativo, Primera Línea. En el documento, se realiza un inventario de su capacidad para interactuar con grupos radicales y criminales que aprovechan el descontento de los jóvenes y son influenciados con facilidad. Queda al descubierto que han avanzado en métodos y técnicas de combate y de afectación sistemática a la fuerza pública y la infraestructura. Se destaca el uso de armas no convencionales con alto poder destructivo, y se describe su modus operandi: bloquear, destruir y afectar vías y medios de transporte. Destruir bienes públicos y privados mediante el uso de todo tipo de armas y elementos explosivos. Los investigadores han hecho un seguimiento milimétrico. Cuentan con la trazabilidad de centenares de transacciones millonarias que comprobarían el nexo entre la primera línea y las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, el ELN y otras bandas criminales.
Las autoridades consideran que la organización nació como una idea de los grupos armados para penetrar las ciudades de manera más efectiva. Por otra parte, indagan la relación entre la primera línea y el IN-19, movimiento inspirado en el extinto grupo guerrillero. A. Las pruebas de la infiltración de Iván Márquez y a la segunda Marquetalia en el paro. Una fuente le confirmó a Semana que existen escuelas clandestinas de formación al servicio de la primera línea. Si bien no hay un jefe único en la organización, tratan de alcanzar acuerdos en grandes asambleas en Bogotá y Cali. Pretenden mantener vivas las movilizaciones a toda costa. De hecho, las autoridades están en alerta por los planes violentos que tendría la primera línea este 20 de julio en alianza con grupos armados, buscando generar caos, como lo denunció el propio ministro de Defensa, Diego Molano. A. Semana estableció que integrantes de la primera línea están adecuando bodegas como dormitorios para alojar a quienes lleguen desde Pasto, Neiva, Montería, Floridablanca, Cali, Medellín, Tunja, Palmira, Barranquilla y Bucaramanga, además de los representantes de Cundinamarca. Ellos se sumarán a la primera línea de Bogotá, línea, zona 18, línea Usme, Kennedy, suroriente, línea 170, Suba y Usaquén. La preocupación de las autoridades no es para menos. Integrantes de la primera línea son responsables de atacar al SMAT con bombas Molotov, intentando quemar vivos a decenas de policías. Hasta el momento, 581 uniformados han resultado heridos y otros 3 fallecieron. Los bloqueos se convirtieron en su arma. A. También amenazaron con atacar Transmilenio. Por estos hechos los denunció penalmente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y secuestraron buses en Usme, intimidando a los pasajeros con cuchillos. Miembros de la organización fueron señalados por 2 muertes, la del ingeniero Camilo Vélez Martínez, quien perdió la vida cuando iba en su moto y encontró atravesado un cable a su paso, y el asesinato del patrullero Carlos Andrés Rincón, cuyo cuerpo apareció en el río Cauca. Semana revela las pruebas en poder de las autoridades que demostrarían que detrás de este grupo se esconde una nueva organización criminal de naturaleza urbana. Las evidencias son alarmantes. Las grabaciones. Semana tiene en su poder audios de las interceptaciones legales a líderes de la primera línea en diferentes ciudades del país, que evidencian su participación en actividades ilícitas. Las pruebas muestran una organización que, además de tomarse las calles, tiene otros planes. En las conversaciones se habla hasta de homicidios, como se escucha en una de las interceptaciones a alias El Negro con otro hombre, no identificado en Cali. Hombre por definir, viejo. Pero todo va bien. Negro, no, no, va mal, mano. HD, viejo, no se azare, que ya sabemos quién es. A ese man lo matamos hoy. N. ¿Ya saben quién es? HD, sí, no se azare. Los audios confirman que en la capital del Valle, la ciudad más afectada por los bloqueos, las disidencias de las FARC se infiltraron. En una de las grabaciones, se escucha a alias Richard, enlace de esta organización, diciendo: "Yo soy excombatiente, yo soy fariano". La conversación se desarrolló en medio de un día de protestas, cuando además planeaban cómo atacar al SMAT. Se escucha hablar de fusiles Galil. En otro audio quedan al descubierto los planes de una facción de la primera línea para atacar las instalaciones de una gobernación del eje cafetero. Una mujer identificada como Daniela le da las órdenes a Daniel, uno de los líderes del grupo. Daniela, donde yo no hubiera estado trabajando, habría armado un mierdero, menos mal Mateo hizo ese en vivo, algo tienen que hacer con ese gobernador, habla mierda, ir a quebrarle la gobernación o la casa a ese hijueputa. Vamos a tirarle molotov. Daniel, usted gestiona los datos bombas, yo convoco a la gente que quiera para esa vuelta.
Tiene que ser una misión ultrasecreta. Los investigadores escucharon otra conversación de las mismas personas. En esta, curiosamente, Daniel llama a Daniela mi pequeña terrorista. El diálogo confirma el odio de algunos integrantes de la primera línea contra un sector político. Daniel, hablé con Ramsey y me dijo que es verdad la llegada del centro demoniático. Daniela, estaba hablando eso con mi mamá. Si alguien de verdad quiere hacer algo por este país, que le tire una granada a ese tipo, que se le estalle, que vuele en pites. Quiero ver que me caiga la sangre de él, lo odio. Yo nunca había sentido tanto odio por alguien en esta vida. Toca convocar para que reúna toda la gente. Primera línea, convocar a toda la gente, que sientan la presión, planean tirar huevos y prepararse con prendas oscuras y encapuchados para que no los identifiquen. Daniel, ¿lograste conseguir la granada? Daniela, yo tengo cómo conseguirla por otro lado. Los investigadores escucharon a Daniel conversando también con alias Milena, a quien le reporta que no poseía ni un escudo y hoy ya tienen 24, 11 papas bombas, 140 botellas, 5 galones de pintura o 84 láser. Él además asegura que antes en la primera línea éramos 30 huevones, hoy somos 85. Se llegó al acuerdo, se habló con las barras. En otra llamada, un hombre de la primera línea habla sobre las intenciones de atacar un almacén de cadena. Para mañana borren ese flyer de los del éxito, vamos a hacerlo del éxito, pero vamos a hacer lo que sea un bombazo, dice, mientras el interlocutor le pide que no diga eso, menos por teléfono. La inteligencia tiene claro que los líderes, en muchas ocasiones, hablan en clave. En una de las llamadas, por ejemplo, se refieren a la intención de estallar 2 bombas. Estoy en el Betancourt, consiguiendo 2 bombas de gas de 2 bombas para meternos en una habitación, estallar las 2 bombas y resistir ahí. Varios de los integrantes de la primera línea, identificados por las autoridades, hablan de lo que son capaces de hacer, como lo captaron los aparatos de interceptación en Medellín. Yo no sé cuál es el miedo. Si hay que prender Medellín, prendemos Medellín. Se escucha decir a una mujer. Semana estableció que son miles de horas de grabación en poder de los investigadores. La Ruta de la Plata. Según los organismos de inteligencia, el rastreo de millonarias transacciones permite concluir que la primera línea se financiaría en especial de las disidencias de las FARC, la segunda Marquetalia, el ELN, algunas bandas criminales y narcotraficantes. Eso explicaría cómo han logrado mantenerse por casi 3 meses en los puntos que han denominado de resistencia. Los investigadores identificaron que el dinero les llega por diferentes vías. Desde Venezuela, la segunda Marquetalia ha enviado, a través de correos humanos, cajas con dólares en efectivo, camuflados en camiones con alimentos. Semana reveló en su momento el envío de $160,000 de Iván Márquez, ex jefe negociador de las FARC, para financiar estas actividades terroristas. La plata llegó acompañada de una carta en la que los alentaba a combatir contra el Estado. La primera línea se trataría de una organización con rasgos criminales que importó el modelo de las protestas chilenas y se viene gestando desde hace casi 2 años. Foto, Guillermo Torres. En los seguimientos han detectado casas de cambio en ciudades donde opera la primera línea y se negocia este dinero ilegal. Están identificados más de 400 receptores por medio de consignaciones en plataformas digitales. Son los encargados de distribuirlo. El ELN también es uno de los financiadores, mediante el Frente de Guerra Urbano Nacional. Los grupos narcotraficantes ponen su cuota, sobre todo en Valle, Antioquia y Cauca. Documentos incautados, rastros de transferencias y testimonios de miembros de la primera línea que han colaborado con la justicia señalan transacciones de entre 1,000 y 1,200 millones de pesos mensuales. Sin embargo,
Cada grupo debe buscar otras formas de financiación. Por eso, el microtráfico ha tomado fuerza en los puntos de resistencia, donde también se cobran peajes y extorsiones. Un informe de inteligencia muestra cómo extorsionan a vendedores ambulantes, trabajadores de las plazas de mercado y mayoristas usando la fachada de grupos delincuenciales. Las centrales de abasto de Medellín, Bogotá y Bucaramanga son algunos de los lugares donde cometen sus fechorías. Claudia López admitió que se reunió con la primera línea, tal como lo reveló Semana. Está documentado que, en algunos casos, exigen gasolina y prendas de vestir, overoles, gafas y cascos. Es más, estaciones de servicio son blanco de la primera línea que presiona para robarse el combustible con el que elaboran las Molotov. En el caso de Bogotá, especialmente en el sur, han hurtado residencias y saqueado bodegas. Las localidades más afectadas por los robos son Kennedy, Poza y Soacha. Algunos realizan desplazamientos hacia la zona céntrica de la capital para obtener dinero hurtando los buses de transporte público, se lee en el documento confidencial. En Medellín, Popayán, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, la historia se repite. Las acciones violentas no son espontáneas. Hay testimonios y videos que demuestran la entrega de dinero en efectivo a jóvenes por participar en actos vandálicos. Les dan entre 30.000 y de 70.000 pesos diarios. Uno de los testimonios, en Poder de Semana, dice: estábamos en la terminal de transporte esperando a que sacaran la plata de un cajero y una patrulla nos trasladó. Nos pagan hasta 70.000 para los pasajes, cuenta un joven que opera como manifestante a sueldo en la primera línea de Medellín. Otras versiones hablan de una nómina, en la que a los miembros de las bases les pueden pagar desde 150.000 hasta 400.000 pesos, mientras que los cabecillas y reclutadores pueden ganar entre 1 y 3 millones. Según los investigadores, además del pago, a muchos integrantes de la primera línea los hospedan. En el caso de Bogotá, un hombre apodado El Gringo y alias Nana acondicionaron bodegas de entre 30 y 40 metros cuadrados con cocinetas y colponetas a fin de resguardarlos. Usan parqueaderos clandestinos y cambú, es para entrenamiento. Entrenamiento primera línea. Foto, captura revista Semana Menos YouTube. Varios políticos, cuyos nombres conoce el país, simpatizan con la primera línea. Hay un caso especial que ha sido público, el de Gustavo Bolívar, senador de la Colombia Humana, quien impulsó una vaqui a través del colectivo Manos Limpias para comprar elementos de protección. De hecho, la Corte Suprema definirá si en su actuación habría cometido algún delito. Cartillas para niños. Semana conoció que los investigadores tienen suficiente material probatorio que vincula a miembros de esta organización con adoctrinamiento de menores de edad. Los convierten en protagonistas de simulacros de enfrentamientos con el SMAT y hasta han diseñado cartillas en las que los inducen a participar de las protestas. Una de ellas se llama Paro Nacional, haga la tarea. Se trata de un violento folleto didáctico de 20 páginas, distribuido en diferentes zonas del país. Los niños encuentran allí sopas de letras, dibujos, para colorear y hasta un espacio en el que pueden narrar lo que han vivido en el paro nacional. La cartilla Paro Nacional, haga la tarea, se la están entregando a los menores para adoctrinarlos. El menor debe identificarse con nombre propio, comunicar el grado al que pertenece y el estado de ánimo que tiene frente a las protestas. La cartilla también incluye un editorial ideologizado contra el Estado y las instituciones en el que incitan a los menores al odio. Al final, quien complete los ejercicios obtiene un diploma de graduación que exalta el excelente servicio, el esfuerzo infatigable y su apoyo constante a la protesta social, la paz y a la democracia en Colombia.
El certificado está acompañado del escudo de la primera línea, al lado se lee Gobierno de Colombia.